Bienvenidos sean todos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial Podcast. Y en esta ocasión, sí, estamos en diciembre 2024, estamos en plena Navidad y quisiera hablar, tomarme la libertad de poder tocar un tema para poder dar honra a los pioneros y demostrarle un poco de respeto y llevar este comunicado de respeto a la comunidad marcial, en específico que me consta de primera mano en el mundo del taekwondo ITF, y es a los pioneros de taekwondo que no están en las ITF. Los pioneros que no están en la ITF muchas veces no se le da mucho respeto, no se le da mucha importancia, y mucho tiene que ver que la ITF no promueve este respeto y pues los miembros de nuevas generaciones no los conocen o no los apoyan. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Comenzamos. Pues el, el tema de los pioneros y el apoyo que se le da a los pioneros es algo que por muchos años yo he visto, donde tenemos estas personas que entregaron su vida, y son estas personas que gracias a ellas nosotros podemos hacer taekwondo hoy día. Acuérdese que decía, aunque el padre fundador del taekwondo es General Choi Hong-hee, él solo no pudo, no puede, nadie solo puede promocionar un arte a nivel mundial de la manera que es el taekwondo tradicional, tan conocido en el mundo. Así que es bien importante la gente que lo ayudó en sus comienzos, en estos casos los pioneros. Y luego, al pasar de los tiempos, vienen estos pioneros y tienen alguna, alguna polémica con el fundador y dejan la organización del fundador, la ITF en este caso, y muchas veces como que se los olvida, como que si no existieran, nunca existieron, nunca hicieron nada, y pues ahí queda y se los olvida. Se los olvida de la historia y del presente. Muchos le damos gracias al general Choi por crear el taekwondo, y sí, tiene todo el mérito, claro que está. Pero así del mismo mérito que tiene el general Choi por haber creado el taekwondo, todos estos pioneros tienen su parte de agradecerle, de poder nosotros practicar el taekwondo de hoy, porque quizás si usted está en Argentina, hay unos pioneros del taekwondo en Argentina que no necesariamente es el general Choi. Si usted está en Estados Unidos, tiene unos pioneros que llevaron el taekwondo allá que no necesariamente es general Choi. Igual en Puerto Rico hay unos pioneros que trajeron el taekwondo que no necesariamente es general Choi. Así que, pero pasa que estos pioneros, si dejan la ITF, pues se le borra de, de, del ámbito del taekwondo ITF, y aunque sí dejen de ser miembros ITF al momento, la ITF existe y el taekwondo existe gracias a estos maestros. Y esto me pone a pensar, dado el reciente fallecimiento del gran maestro Low, donde muchas de las personas ITF que hacen ITF el día de hoy ni lo conocen, ni lo conocen, ni saben de su historial. Y es algo triste. Tenemos, gracias a Dios, personas como el gran maestro George Vitali, que mantiene ese legado histórico vivo y lo pasa a nuevas generaciones, pero la ITF como tal, no, es bien raro que le dé mucha honra a los pioneros. En el caso de, yo traje a Kim Bokman, que es pan descanse. Kim Bokman lo traje para, no sé si fue para el 2017, 2016, recuerdo bien ahora. Y luego de varios años, pues murió hace unos años atrás. Y, y cuando yo lo traje a él, una de las razones por la que le quiso traer a él era por eso mismo, porque era una de las personas más importantes en el mundo ITF. Nosotros como organización ITF traímos a un pionero que no es ITF y que de hecho, por el momento en que se fue de la ITF, enseñaba bastante distinto a lo que se conoce como el taekwondo tradicional ITF moderno. Pero eso no me detiene a mí a poder auspiciar a estos maestros, apoyar a estos maestros y hacerle a mis estudiantes y a la nueva generación que conozcan de estos maestros, porque sin Kim Bokman no existiera
muchas de las formas que conocemos hoy en día o como las conocemos hoy en día. Y así como es Nantan He, así como lo es Chan Kyo, así como lo es todos estos maestros, Low, Choi, eh, son pioneros que dejaron su huella en la ITF, pero eh, vienen y se van de la ITF por las razones que sean y la ITF políticamente será, no los menciona. Es bien rara la vez cuando la ITF hace honra o mención a un gran maestro, un pionero, que no esté en la ITF o que esté en otra ITF que no sea la de ellos. Así que yo quiero que entendamos que así como en la vida general, en la cultura coreana los mayores se respetan y no quisiera pensar que muchos respetan a sus grandes maestros solamente políticamente correctamente porque están en su federación. Nosotros hacemos un arte que es de respeto, hacemos un arte que valoriza valga la redundancia, los valores humanos y los valores universales. Y el respeto al mayor es uno de ellos. Recuerdo que Grandmaster Kon Jong-il, el pionero Con Jong-il, vino a un seminario a Puerto Rico y el seminario se promocionó en Puerto Rico y no era un secreto, estuvo por las redes sociales, se compartió en varias páginas y en ese seminario no, aunque sí hubo apoyo, pero estos rangos altos, estos séptimos danes, estos octavos danes que hay en Puerto Rico, no promocionan, no apoyaron este evento, no llamaron para ayudar. Y eso lo que denota es que un gran ego o que mi TF es la mejor, mi organización es la mejor, yo no tengo que nada que buscar ahí, ese hombre no sabe nada. O sea, mire gente, yo hago taekwondo ITF moderno por decirlo de esa manera, y puede venir un maestro de taekwondo del 1700, que no existe, sabemos, pero que venga un maestro de la nada, yo practico taekwondo desde el 1700 y yo voy y practico con él, no importa qué tan distinto sea, lo que importa, una de las muchas razones que uno va a estos seminarios con estos pioneros, es primero conocerle, poder conocerlo, tener esa oportunidad que cada vez quedan menos y cada vez quedan menos días para tener esa oportunidad de conocer a estos pioneros. Así que cuando usted tenga la oportunidad de entrenar con estos pioneros, quítese los egos de encima y con mente abierta vea cómo enseñan, qué tienen que enseñar y las razones del por qué enseña lo que enseña. Luego usted coge lo que quiere aplicar en su escuela, sí o no. Y si piensa que los estudiantes se van a confundir o algo así. Mire, no se preocupe por eso. Yo llevo a estudiantes y no tengo a ningún estudiante mío confundido que se le olvidó el arte, que está perdido y que no sabe qué hacer. Eso no funciona así. No porque entrenes un día con una persona se van a confundir por el resto de su vida. No sea trágico, no sea tan exagerado. A mí. Así que yo siempre claro, si me invitan, si no me invitan a los eventos que no me invitan, no voy porque yo no le caigo de paracaídas a nadie. Si me invitan, siempre voy y cuando son estos maestros quiero que mis estudiantes tengan la oportunidad de conocerlos. Así que póngase a pensar en su país si pasa o por qué pasa. No, lo único que puede entender es política y egos y no importa los estilos que nosotros hagamos. Si viene un maestro que tuvo algo que ver con la formación de la federación que yo soy parte hoy, del arte que yo practico hoy, lo mínimo que tiene para mí es respeto y si llega a las puertas de mi país y estoy en toda la disposición de poder ir porque me queda cerca, porque lo puedo costear, voy. Contrario, no busco excusas para no ir, busco excusas para ir, para poder apoyar. Y cada vez que yo veo que estos pioneros van yéndose, mucha gente los deja solos, sin apoyo, cuando dieron tanto, dieron su vida por el taekwondo. ¿Y qué importa si se quedaron en el ITF o no se quedaron en el ITF? Lo que importa es lo que hicieron en su momento dado que nos beneficia hoy en día. Y muchas gracias al general Choi y todo eso, pero él solo no hizo todo eso. Es más, yo me atrevo a apostar que entre todos ellos hicieron más que el mismo general. El general de la cabeza, el general sí tenía la visión, pero el general le iba a tomar 400 años poder hacer el taekwondo como lo tenemos hoy si fuera él solo. Así que seamos un poquito empáticos,
un poquito más de apoyo a estos pioneros que nos quedan, porque no los vamos a tener ahí por muchos años más, lamentablemente. Así que conózcanlo, tengan la oportunidad, aprendan, porque aunque el estilo sea distinto, eso no quiere decir que no tiene nada que aprender. Y acuérdense que el Taekwondo ITF es un arte muy sistemático, pero para saber dónde estamos es importante también saber de dónde venimos y qué mejor manera de entrenarlo desde las fuentes eh, de primera mano, desde las fuentes originales que son estos pioneros. Así que nada, con el espíritu navideño quería compartir este mensaje de unidad, este mensaje de apoyo a nuestros veteranos, a nuestros pioneros que tanto dieron por el taekwondo y que los apoyamos en la manera que sea posible y porque se lo tienen bien merecido, bien merecido. Y es lo menos que podemos hacer por nuestros ancestros en el taekwondo. Así que con ese mensaje los dejo hoy. Gracias por siempre verme, gracias por siempre suscribirse, comparta el video. Nos vemos en un próximo video. Entonces, taekwondo.